En un rincón lejano del mapa existe un curioso país que vive en crisis: Argentina. Cada vez que se desata una nueva crisis, aparecen los gurúes de siempre con la misma fórmula mágica. Para resolver todos los problemas económicos, hay que atraer inversiones. Como si del cielo fuera a caer una lluvia de dólares que luego se derramarán multiplicados para terminar con la pobreza y abrir camino hacia el desarrollo y la soberanía económica. El ingrediente principal de la fórmula es el saqueo y la apropiación de los recursos naturales. Vaca Muerta, en la Patagonia Argentina, es uno de los mayores proyectos petroleros del país y reúne todas las condiciones. Sacar petróleo por medio de fracking promete cubrir el suministro de energía por años y generar riqueza, trabajo y desarrollo nacional. Para que el hechizo funcione, solo se necesita un valiente socio inversor que quiera arriesgar en el país. Imaginemos una empresa argentina con ganas de invertir. Como dice que no tiene capital suficiente, pide un préstamo a una compañía hermana subsidiaria de su propia firma en Uruguay. Esta, a su vez, le pide a otra subsidiaria en Panamá, que le pide a otra en Delaware. Pero en realidad, todas son subsidiarias en paraísos fiscales de la misma empresa. Y todas piden un préstamo en dólares. Lo que todos vemos son los dólares que entran. Lo que no vemos son los dólares que se fugan. Y ahí se pierde el encanto. En pocos años, las empresas deben devolver estos préstamos que se hicieron a sí mismas, en dólares y con elevados intereses. Entonces, una empresa decide invertir solo si el Estado establece las condiciones para que obtenga ganancias y dólares para devolver los préstamos. Todo esto se financia con tarifas dolarizadas o con subsidios. Por un tiempo se obtiene energía, se generan puestos de trabajo y las provincias petroleras cobran impuestos y regalías. Para el país es solo una solución de corto plazo. Para las empresas, en cambio, el negocio es redondo. Este esquema les permite girar millones al exterior en concepto de pago de deuda y evitar, por ejemplo, los límites y regulaciones que podrían representar el cepo o el impuesto a las ganancias. Una inversión sin riesgo. Pero la única forma de sostener este esquema en el tiempo es repetir infinitamente el ciclo y aplicar una y otra vez la misma fórmula. ¿Cuál es el costo? El vaciamiento de las reservas del Estado con la complicidad silenciosa de los gobiernos de turno, la fuga de capitales, la pérdida de soberanía y enormes pasivos sociales y ambientales. En el caso de Vaca Muerta, esta lógica se acelera porque los pozos de fracking se agotan muy rápido. O sea, se requiere una reinversión permanente para mantener la producción.
Pero ante cualquier factor que amenace la ganancia de las empresas, las inversiones se frenan y los empleos se pierden. Y rápidamente todo se esfuma en el aire. Mientras tanto, lo único que realmente queda es lo que siempre deja el extractivismo: fragilidad económica y degradación del suelo, del aire, del agua y de la vida. Y entonces, ¿cómo se sale de la crisis? No existen soluciones mágicas, pero existen otras fórmulas. Desdolarizar y desmercantilizar la energía, tener control sobre los capitales que las empresas traen y se llevan, avanzar hacia un consumo energético eficiente y consciente, y aumentar las fuentes renovables con tecnología y empleo nacional. Es urgente pensar un modelo energético sustentable, participativo y federal, con información y espacios de debate público, con presencia del Estado, pero fundamentalmente con la participación de todos nosotros. Es la única manera de construir una verdadera soberanía energética.